capítulo 50, ¿verdad? Quiero leerles ese pequeño fragmento, permítame. Salmos capítulo 51, 50-51, dependiendo de la Biblia, ¿verdad? Salmos 50-51 dice específicamente, rocíame con el hisopo, en un hisopo ya saben que lo que es, ¿verdad? Quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Habla de dos cosas, de rociar con gotas, ¿verdad? Con un hisopo, o lavar. Así que desde el punto de vista del salmista, el perdón de los pecados, la limpieza del pecado con el símbolo del agua, puede venir de dos formas, por rocío o por lavado. Entonces no hay ninguna norma que prohíba que sea por medio de aspersión. Ahora, el bautismo estaba prefigurado, es decir, el bautismo fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Ya en el texto del diluvio, pues ya venía dándose la forma simbólica de lo que vendría. Este diluvio que ocurrió en la antigüedad, ocurrió para purificar el mundo, para limpiar del mal, ¿verdad? Por eso dice, en la voz de Dios dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, así que decidió borrar de la superficie de la tierra al hombre que ha creado, ¿verdad? Con la intención de borrar con el diluvio. Así que el diluvio cae ya en el versículo 17, dice que traeré un diluvio sobre esta tierra y destruiré toda carne que hay aliento debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Sin embargo, no lo elimina completamente. El anuncio fue el exterminar por completo el pecado. Pero salen ilesos la familia de Noé, ¿verdad? Que son obedientes a la voluntad de Dios y son rescatados en medio de esta catástrofe, ¿verdad? Del diluvio. Así que el agua aparece ahí como un método purificador del mundo, ¿verdad? Esa es una forma también que puede utilizarse como manera simbólica para hablar del bautismo. Pero en Isaías capítulo 44, versículo 3, también dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Hay dos elementos mencionados en Isaías 44:3. El tema de, primero, el agua. Segundo, el espíritu. Van a notar que alrededor de los textos bíblicos que veremos a continuación, siempre están de la mano. Siempre está de la mano agua y espíritu, ambos. Por lo cual se habla de dos tipos de bautismo, el espíritu de agua y el espíritu de fuego, el de bautismo, por medio del Espíritu Santo. Y de hecho van a notar en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, que cuando se hacía el bautismo, además había una imposición de manos para otorgar el Espíritu Santo. Es decir, había un bautismo con agua y había un bautismo por medio de la imposición de manos, con la imposición de manos que traía el Espíritu Santo a la persona recién ingresada, al neófito, al nuevo en la fe. Eso significa la palabra neófito, el nuevo en la fe. Y por esta razón es que van a ver que hay una gran similitud. También Jesús lo va a decir. Dime. ¿La palabra neófito solo se utiliza para nuevo en la fe o es un término aplicable para personas que no conozcan cualquier área? Cualquier área, se utiliza para cualquier área, pero en la Iglesia Católica lo entendemos mejor porque el término fide, o fito, la palabra fito, viene de fides, y fides es fe en latín, así que se entiende que es el nuevo en la fe. Ahora, ¿que se utiliza para otras circunstancias? Sí, se utiliza, ¿verdad? Perfectamente. Se puede utilizar para cualquier iniciado en cualquier área. Sí. En Ezequiel 36:25 hay algo parecido. Dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Imagínense quedar limpios con solo un rocío de agua. Es decir, no es la cantidad la que importa. Es apenas el símbolo del agua. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Después dice en Ezequiel 36:26, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Ahí vuelve a mencionar otra vez el espíritu, siempre a la par del agua, ¿verdad? Aparecen de manera simultánea. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y habrá una transformación. Ya en Salmo 51, ¿verdad? Dice, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Mira que en la culpa nací, o yo nací en la iniquidad, y en pecado me concibió mi madre.
purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ese texto es el que utilizamos para poder entender por qué a los niños los bautizamos. Muchas iglesias no bautizan a los niños, porque dicen que solamente a los adultos se debe bautizar. Sin embargo, no hay ninguna ley bíblica que diga que deba ser así. Es decir, que no se pueda a los niños. Al contrario, este texto de Salmo 51 que declara que el niño nace en pecado, ¿verdad? El salmista dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Significa que también necesita restaurar esa naturaleza de pecado. Y lo que es el bautismo es eso, es restaurar. Lo que pasa es que evidentemente la Iglesia Católica no anda bautizando a cualquier niño que se encuentra en la calle. No, bautiza a los niños de padres ya cristianos, que es diferente. En este caso, se le permite a los padres decidir. Si un padre de familia quiere que su hijo sea cristiano, está en todo su derecho como padre de familia inculcarle, ¿verdad? No obligarlo, pero sí inculcarle el deseo de amar a Cristo. Ahora, el niño siempre va a poder decidir. Al final de su vida, cuando el niño llega a la adultez, una vez que esté fuera de la tutela de los padres, el niño puede optar si quiere o no quiere ser cristiano. Pero los padres habrán hecho el papel de padres. A un hijo no se le pregunta qué tipo de comida va a comer, qué tipo de ropa se va a poner, a qué tipo de escuela va a seguir. Pero este mundo ataca a las iglesias cristianas porque dicen de que al niño se le está imponiendo cosas y que no sé qué. Yo digo, ¿imponiéndole qué? Si que solamente se le está enseñando que Cristo es Dios y que debemos alabarle, glorificarle. ¿Qué mal le estamos imponiendo? No le estamos quitando ninguna otra libertad. Se le está llamando más bien a ser alguien recto, alguien sano, alguien sin ningún tipo de maldad. Se le está llamando a ser bueno, a ser santo. Pero el mundo, como está evidentemente en contra de Cristo, van a salir muchos ahí atacando, diciendo que al niño se le está robando la libertad. El niño va a poder decidir, ¿sí? Y irónicamente, lo mismo que critican a la iglesia por hacer que los padres incluyan a sus hijos en la enseñanza, son los que están de acuerdo con que los gays y lesbianas lleguen a las escuelas a enseñar a ser homosexuales. Esa es la gran ironía, que los que están en contra de la enseñanza cristiana están a favor de la enseñanza homosexual en las escuelas. Entonces, hay una gran situación de hipocresía moral, ¿verdad?, alrededor de eso. Pero bueno, la iglesia no obliga a ningún niño, es decir, los padres de familia deciden si quieren enviar o no quieren enviar a sus hijos. Y los niños llegan y van a la catequesis. Yo fui a todas mis catequesis durante todo mi tiempo de preparación, tanto para el bautismo como para la comunión, como para la confirmación, y no me sentí obligado en ningún momento, ni que fuera tedioso, ni para nada. Sentí que era una enseñanza más que recibía, igual que como voy a la escuela, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y incluso tuve una época en la cual empecé a tener mis dudas sobre si seguir o no seguir siendo cristiano. Tuve un momento de crisis religiosa, ¿verdad? Sobre todo en la época del estudio filosófico. Pero fue naturalmente, ¿verdad? Volví porque quise, no porque me obligaran, sino porque yo deseé, ¿verdad?, retornar nuevamente y restaurar completamente todo lo que había perdido. Y no sentí que nadie me pusiera una pistola en la cabeza. Al contrario, me sentí con la libertad de salir y de entrar cuando yo quisiera. Esa es la situación de la fe. Pero hay gente que cree que se le está robando o que están como que lavando el cerebro a los niños. Yo no lo creo. Yo no lo creo, porque si a mí me hubieran lavado el cerebro, no habría tenido mi momento de duda. Si hubiera tenido lavado el cerebro, no habría ni siquiera dudado jamás, porque estaría completamente robotizado, ¿verdad?, alienado. Pero no, tuve mi momento de caída, ¿verdad?, durante la época de estudio, y significa que, por tanto, no hay ningún lavado de cerebro, no me están adormeciendo, volví por voluntad. Y pues este texto es el que sirve para hablar de esto, que a los niños se les puede otorgar el bautismo sin ningún problema. ¿Qué requisito hay para tener el bautismo? Ninguno, simplemente tener pecado. Es el único requisito, ser pecador, tener pecado original. Es lo único que se ocupa para recibir el bautismo. Y es un don gratuito de parte de Dios. Por eso Cristo le pidió a los apóstoles, vayan por todo el mundo y hagan de todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No les dijo, vayan por todo el mundo y me bautizan solamente a los adultos. No les dijo eso. Me bautizan a todas las gentes y hacen de todos mis discípulos. En el todos están incluidos hombres, mujeres, niños, libres, esclavos, todos.
¿verdad? Jesucristo no puso ninguna cláusula que dijera, pero los niños no me lo van a bautizar todavía, me esperan que crezcan para que lo puedan. No dijo eso. En ningún texto bíblico está escrito. Por lo cual, como no hay ninguna prohibición al respecto, la iglesia lo da como un don gratuito también a los hijos de aquellos padres cristianos que pidan el bautismo de la iglesia. En Juan capítulo 3, versículo 5, dice Jesucristo, palabras de Jesús, en verdad te digo, le dice Nicodemo, está hablando con Nicodemo, miembro del Sanedrín, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso a la iglesia le urge bautizar a todos, porque si un niño llega a morir a los 5 años y no tiene el bautismo, y si según Jesús, quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos, evidentemente es una urgencia bautizar. Es una urgencia bautizar y darle este don gratuito a todas las criaturas. Ya después, si llega a una etapa de madurez y decide no seguir, es cuestión de ella, de esa persona. Pero la iglesia hizo el acto de amor de otorgarle un don gratuito de parte de Dios, que es el bautismo. Y ante esta situación Jesús pone claro que tanto agua como espíritu son evidentemente importantes. La palabra baptisein, que dije que significaba sumergir o ¿cómo se llama? Inmersionar, ¿cómo se diría el verbo? No sé si inmersionar será correcto, ¿verdad? La inmersión, pues, es un baño de regeneración y también de renovación en el Espíritu Santo. Aquí está el texto completo de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8. No lo voy a leer todo, solamente quiero seguir leyendo un poquito más allá del fragmento donde dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Por tanto, para Jesucristo, el baño tanto de agua como de Espíritu era importante. Pero aquí viene una aclaración que tengo que hacer, necesaria. Respecto a la forma del bautismo, algunas iglesias dicen, los católicos están equivocados porque solo bautizan ahí con un guacalito y un pichelito, ¿verdad? Y ya con eso hacen el bautismo. Pero Jesucristo se bautizó en un río, por tanto tiene que ser en un río el bautismo. Ahí hay una situación que es muy clara. Primero, preguntarnos si el bautismo que Jesús recibió es el mismo bautismo que Él manda a ejecutar. Primera distinción que hay que hacer. Segundo, si el bautismo que Jesús recibió tiene el mismo efecto que el bautismo que Él manda a hacer. Segundo detalle que también hay que analizar. Y tercero, que encuentren una cláusula bíblica, una norma, una ley que diga que solo en ríos se pueda bautizar. Si encuentran los 3 detalles con claridad, se darán cuenta que lo que acusan a la iglesia realmente no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ninguna objetividad, ningún argumento válido. ¿Por qué lo digo? Primero, el bautismo que Jesús recibió no es el bautismo que Él manda a ejecutar. Ese bautismo que Él recibe es el bautismo de Juan, el Bautista. Y el bautismo de Juan tenía un objetivo. Y el objetivo era, ¿verdad?, preparar, hacer que la gente se convirtiera para que pudiera estar preparada para la venida del Mesías. Así que era un bautismo de conversión. Pero el bautismo de Jesús no es un bautismo de conversión, es un bautismo de sanación, porque está sanando el pecado original y lo está borrando. El de Juan no borra el pecado original, el de Jesús borra el pecado original. Y esto es evidente porque después se sella el bautismo de agua con la venida del Espíritu Santo, para completar la gracia, para llenar a la persona, dejar a la persona completamente en un estado de gracia. Y ojo, el Espíritu Santo no puede venir sobre alguien si primero no ha sido bautizado. Aunque el Espíritu Santo puede decidirlo. Esa es otra situación que también hay que ver. Él puede decidir si quiere venir o no quiere venir a alguien que ha estado o no ha estado bautizado por agua. Esa es una decisión del Espíritu Santo. Y tercer elemento, no hay ninguna cláusula, como digo, no hay ninguna norma que esté establecida alrededor de ello. Otro detalle es el tema de la edad. A la edad a la que se bautiza, muchos dicen, hay que bautizarse a los 30 años porque a los 30 años se bautizó Jesús. Tal vez y tal vez no, porque Jesucristo, decimos, como afirmábamos en la clase de historia, hay un error de 4 años en cuanto a la marcación del año del nacimiento de Jesús. Jesús pudo haber nacido alrededor del año 4 antes de Cristo o 6 antes de Cristo. Y si murió en el año 33,
Jesús, por tanto, tenía alrededor de 33 más 4, 37 años cuando muere. Y si tenía 37 años, quiere decir que comenzó su etapa pública 3 años antes, a los 34. Es decir, tenía alrededor de unos 33, 34 años cuando comienza su vida pública. Así que él se bautiza alrededor de los 33 años, 32, 33 años por mucho. Y entonces desde ahí ya se cae por completo el argumento de la edad de Jesús. Se cae por completo el hecho de obligar a los cristianos a bautizarse a los 30 años, porque supuestamente esa es la edad a la que Jesús se bautizó. La Biblia dice que Jesús se bautizó alrededor de los 30 años. Alrededor significa cercano a los 30 años o posterior a los 30 años. Puede significar ambos, ¿verdad? Dice alrededor de los 30 años, significa que tenía más o menos 30 y pico de años, como diríamos hoy en día. Hoy no decimos alrededor de los 30, decimos 33 y pico. 30 y pico. Decimos, le ponemos esa frase para simbolizar que está entre los 30 a los 40 años. Pues a Jesús comenzaba probablemente por sus 30 y pico de años cuando recibió el bautismo. Entonces desde ahí tengamos cuidado con esas afirmaciones que intentan instaurar una normativa en algo que no tiene fundamento histórico en principio. Gregorio Nacianceno es uno de los padres de la Iglesia y él nos regala la siguiente frase. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don de gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello, porque queda marcado. No se puede volver a bautizar a una persona 2 veces. Solo hay un bautismo y punto. Y todo lo más precioso que hay. Don porque conferido a los que no aportan nada, es decir, me lo dan de gratis. No tengo que aportar nada para recibir bautismo. Gracia porque es dado incluso a los culpables. Puedo ser pecador y aún así recibir el bautismo. Bautismo porque el pecado queda sepultado en el agua, sumergido en el agua. Unción porque es sagrado y real, ¿verdad? Es sagrado y real. Tiene que ver con el restaurar la dignidad del hombre. Todos los que son ungidos, ¿verdad? Se restauran en esta actitud de volver a su vida sagrada y real. Iluminación porque es luz resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda, nos prepara para recibir la salvación y es el signo de la soberanía de Dios. Esa es la explicación que hace un doctor de la Iglesia, ¿verdad? Gregorio Nacianceno. ¿Cómo comprobamos que el bautismo era la circuncisión como sello de la antigua alianza? Aquí quiero comparar algo. Quiero comparar el tema del bautismo respecto a la circuncisión. Antes de que hubiera bautismo, lo que el pueblo de Israel tenía era la circuncisión. ¿Cómo formabas parte de la familia de Dios? Por medio de la circuncisión. Pero en el Nuevo Testamento se va a cambiar, ¿verdad?, por una circuncisión espiritual, donde lo único que corto es el pecado. No hay necesidad de cortar carne ni nada. Dice Colosenses capítulo 2, versículo del 11 hasta el 12. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión realizada por Cristo, por tanto, es el bautismo. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Así que la circuncisión ya no será necesaria para el Nuevo Testamento. Van a tener que discutir ese detalle. Ahí por Hechos capítulo 15 está la discusión entre los apóstoles de si obligar a la gente a circuncidarse o no. ¿Saben lo que es una circuncisión? La circuncisión es cortar el prepucio del miembro viril masculino. Solo lo recibían los hombres. Eso lo siguen haciendo los judíos hasta el día de hoy. Todavía sigue habiendo circuncisión en el pueblo de judío. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, ¿verdad?, ya los cristianos renunciaron a esa práctica de la circuncisión, por mucho que hubiera comenzado con Abraham. Renunciaron por completo porque se dieron cuenta que en el Espíritu, y el Espíritu prácticamente les revela, que no es necesario seguir haciendo esa práctica. Esa obra de la carne no tiene ningún fruto, ¿verdad? Así que no era más que necesario como una prefiguración del bautismo del Antiguo Testamento. Así que la circuncisión queda como una prefiguración bautismal. Así como se cortaba el prepucio y se arrancaba un pedazo de la carne, con el bautismo arrancamos totalmente el pecado. Los elementos del rito, ahí normalmente se celebra con la señal de la cruz, se anuncia la palabra, la iglesia pide a Dios que por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo descienda sobre el agua.
a fin de que sean bautizados con ella los que nazcan del agua y del Espíritu. Es decir, que hay una bendición sobre el agua, ¿verdad? El ministro pide al Espíritu Santo que a través del agua ejecute lo que se ha prometido en la palabra. El bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte del pecado y la entrada al misterio pascual de Cristo. La unción, que es parte también del rito, la unción simboliza la fortaleza del Espíritu Santo, así como en el antiguo mundo de Roma, ¿verdad? Y de Grecia, se bañaban en aceite para fortalecer los músculos. La unción ha quedado en el mundo cristiano para hablar de la fortaleza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que unge también al cristiano. De hecho, como veremos en el sacramento de la unción de los enfermos, hay un texto bíblico que habla de la unción, ¿verdad? Llamar al ministro para que lo unjan con el óleo. El óleo es un aceite perfumado consagrado por el señor obispo, que significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado, ¿verdad? Ha llegado a ser un cristiano, y es decir, ha llegado también a ser un Cristo más, un ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, siendo parte de él como miembro del cuerpo, ¿verdad? Crístico o místico de Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. El vestido blanco se utiliza también. La gente en la antigüedad se vestía de blanco al salir de la piscina. Se metían por un lado de la piscina, en la antigüedad del mundo cristiano, se quitaban las vestimentas, ¿verdad? Y salían al otro lado para poder ya ser revestidos de blanco, simbolizando pues el dejar al hombre viejo y renacer al hombre nuevo. Un símbolo también de la resurrección. El cirio pascual, que es la vela que normalmente se utiliza en la iglesia, simboliza la luz de Cristo y el llamado a hacer también luz en el mundo, que aparece en Mateo capítulo 5 y Filipenses capítulo 2. En cuanto al tema del bautismo de niños, este es el argumento que utilizamos en la Iglesia Católica cuando nos preguntan por qué bautizar niños. Puesto que los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original de nuestros padres Adán y Eva, los niños necesitan también este nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, como aparece en Colosenses capítulo 1 del 12 al 14, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Es decir, este don es un don gratuito de parte de Cristo. No nos está pidiendo nada a cambio para poder recibir el bautismo. Por tanto, la iglesia y los padres, si no lo dan, privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no lo administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Entonces, la iglesia asume la responsabilidad de incluir a un hijo más dentro de la iglesia a través del bautismo. Y evidentemente la llamada de la parte de la palabra es que una vez metido en la iglesia con el bautismo, se le debe dar la enseñanza. Si revisamos nuevamente el texto de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice claramente, y por todo el mundo, haced de todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir mis mandamientos. Es decir, que primero es el bautismo, después la enseñanza. Así aparece en el orden que Jesús lo mandó. Primero bautizar para que sean discípulos y después de que sean ya incluidos en la familia de los discípulos, podrán recibir la enseñanza. Por tal razón es que primero se da el bautismo. Además, dice la iglesia, Cristo deseaba que los niños llegaran a él. Él dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia responde, ¿y qué pasa cuando un niño muere sin ser bautizado? Pues ahí apelamos a la misericordia de Dios, confiamos en la misericordia de Dios y se los encomendamos. Y sabemos que Dios no va a hacer algo injusto, que no va a mandar al infierno a un niño que ni siquiera tuvo la oportunidad de vivir, ¿verdad? El deseo de Cristo es que los niños vayan a Él, porque aparece en Marcos capítulo 10, versículo 14. Por tanto, esta llamada de Cristo acerca de los niños y este cariño que demostró Cristo hacia los niños, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la iglesia, ¿verdad?, a no impedir que los niños vengan a Cristo por medio del don del santo bautismo. Así que este es otro de los argumentos que utilizamos para hablar de la necesidad de bautizar a los niños sin don gratuito de Dios, ¿verdad?, y necesario para formar parte de la familia, ¿verdad?, y de esta filiación divina que Cristo nos trajo. ¿Preguntas ahora? ¿Alguna pregunta alrededor del bautismo?
Yo dije, una duda, Dime. bautismo usted dijo que se hacía con hisopo rociando agua, ¿verdad? Sí. Pero no sé si usted ha visto en Esquipula, después de cada misa, la gente hace una fila y pasa un sacerdote echando agua. No sé si Sí. eso se contaría como... No, eso no es bautismo, eso se llama bendición de objetos. Es, mira, así como el demonio logró poseer un cerdo en el texto bíblico, la iglesia sostiene que los espíritus malignos pueden poseer objetos y cosas inanimadas también. Eso por la experiencia de 2000 años de historia cristiana peleando con el demonio. Hemos aprendido y hemos entendido que el demonio puede poseer las cosas de este mundo, los objetos materiales y los animales. Y tiene poder sobre este mundo, ¿verdad? Se lo dijo a Jesucristo, ¿verdad? Te daré todos estos reinos. O sea, le declaró a Cristo que él era dueño de todo, ¿verdad? Así que el demonio se ha apoderado en gran medida de este mundo. Y esta influencia maligna, pues, obliga al cristiano a buscar santificarlo todo. Santificarse a sí mismo, pero también santificar cada objeto que utilice para lo sagrado. Y también para lo común. Bendecimos automóviles, bendecimos casas, incluso las mascotas, las bendecimos, porque creemos que el Espíritu Santo, como dice la misma Biblia, ¿verdad? Por la fe puede realizar muchísimos milagros y obras. Es su voluntad, si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, pero la iglesia en fe se lo pide, le pide al Espíritu Santo que a través del agua, ¿verdad?, bendiga un objeto y libre del mal a las personas que utilicen ese objeto. Así como quien habita una casa, se le pide que bendigan la casa para evitar que quienes vivan ahí, ¿verdad?, estén bajo influencia del enemigo. Y pues ante esa circunstancia de la experiencia de la iglesia, es que se bendicen las cosas, ¿verdad? Hay un ritual específicamente, se utiliza agua bendita, sí, para bendecir las cosas, pero no se entiende que sea un bautismo como tal. Es más que todo es rogar a Dios que bendiga a las personas que utilicen un objeto o al objeto mismo, para que no vaya a ser utilizado para el mal, ¿verdad? Imagínate bendecir un automóvil para no tener ningún accidente, para que el Señor bendiga a todos los que sean transportados con él y no tengan nada que sufrir. Entonces, ante esa fe y esa experiencia cristiana es que lo seguimos haciendo, ¿verdad? Un texto bíblico que hable sobre bendición de objetos solo en el Antiguo Testamento, que recuerde ahorita, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel bendecía todo lo que era utilizado para Dios, era bendecido. Se le echaba aceite, ¿verdad? Se preparaba con aceite, digamos que agarraban la copa y la bañaban en aceite para poder dejar el objeto sagrado, el objeto como algo ya sagrado y dedicado a Dios, santificado para Dios. Para que no sea utilizado para nada más, ¿verdad? Así que todo objeto era bendecido. En la Iglesia Católica hacemos algo parecido con los altares. Los altares normalmente se bendicen, se le llena de aceite los altares para también bendecirlo. Además del aceite, además del agua, está el aceite, como métodos también de bendición. Se bendicen los ornamentos del sacerdote, se bendicen nuestras cadenitas y joyas cristianas, ¿verdad? Se bendice todo. Todo lo que sea dedicado para Dios, se bendice, se consagra. Esa es una práctica del Antiguo Testamento y lo seguimos haciendo todavía en el Nuevo Testamento. Bien, con este texto de Hechos capítulo 16, quiero aclarar el tema del bautismo a todos. El texto de Hechos nos dice de que el carcelero que estaba consciente de lo que había visto con el caso de Pedro, ¿verdad? Creyó, recibió el bautismo él y todos los suyos, dice el texto. Quiere decir que él, todos los suyos, su familia, sus hijos, su esposa, fueron bautizados también. Porque él creyó, todos los demás también recibieron el bautismo. Desde ahí ya se deja mucha claridad de que el bautismo es para todos, no hay ninguna diferencia de edades. También está el caso de Crispo, jefe de la sinagoga, que también dice que creyó con toda su casa, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. Entonces, él y toda su casa. Cuando el etíope le pregunta a Felipe, ¿qué me impide a mí recibir el bautismo? El etíope le dice, nada, ¿verdad? No hay ningún impedimento para recibir el bautismo.
Y también está 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. Ah, sí, también bautizó a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro, dice Pablo. Bautizó a toda una familia, la familia de Estefanas, ¿verdad? Si él hubiera querido decir solamente Estefanas, habría dicho, bauticé a Estefanas, pero no, dijo a la familia de Estefanas. Entonces, en una familia sabemos que hay adultos, ancianos, niños, jóvenes, mujeres, de todo, ¿verdad? Toda condición. Entonces, en este sentido, no hay ninguna prohibición respecto al bautizar a los niños. Y aquí quiero hablar del bautismo de agua, sangre y espíritu. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Cristo Jesús? En 1 Juan capítulo 5, versículo 6, dice, este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y él es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo. Entonces, si se fijan, en el Antiguo Testamento se hablaba agua y espíritu, y aquí Juan agrega una tercera, sangre, y siempre en relación a lo mismo. ¿Y qué era lo mismo en el Antiguo Testamento? Era el tema del bautismo. Los bañaré, los limpiaré, los purificaré. Así que podemos recibir purificación por medio del espíritu, purificación por medio del agua, purificación por medio de la sangre. Y a esos tres tipos de purificaciones le llamamos bautismo. Bautismo en el espíritu, bautismo en el agua, bautismo en sangre. ¿Y cómo se ve el bautismo en sangre? Bueno, el que da la vida por Cristo es bautizado en sangre, el mártir, el que muere, ¿verdad?, derramando su sangre por amor a Jesucristo. Como pasó con muchísimos cristianos adultos y sus hijos en la primera era de los 300 años de cristiandad perseguida, que murieron durante las persecuciones romanas, y ellos, adultos y niños, y muchos niños quizás sin recibir el bautismo, entonces también recibieron el bautismo de sangre, por martirio. Creemos incluso, ¿verdad?, que los niños, los famosos niños inocentes que mandó a matar Herodes, ellos, por haber muerto a causa de Cristo, no porque estaban conscientes, sino porque por perseguir a Cristo, ellos terminaron siendo víctimas. Ellos también adquirieron, ¿verdad?, la dicha de la salvación en Cristo, ¿verdad?, con algo que llamamos una pregracia. Es como a recibir la gracia de Cristo de lo que iba a hacer en la cruz, pero mucho antes, ¿verdad?, por efecto mismo de la historia. Es decir, que aunque hubiera ocurrido antes, ¿verdad?, fueron llamados también a la patria celestial como mártires, ¿verdad?, bautizados en sangre, ¿verdad?, a causa de Cristo. Entonces creemos que todo el que muera a causa de Cristo recibe este bautismo. Y pues el tema del pecado, ¿verdad? Para la gente que dice, pero es que los niños no tienen pecado, vuelvo a repetir el texto de Salmo 51. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está en la palabra de Dios. Se cree que el hombre nace en pecado. El hombre puede nacer en pecado, ¿verdad? También puede nacer en santidad. Que los padres sean santos y él nace en santidad. Puede ser. Pablo habla de ello. Pablo dice que los hijos quedan santificados, ¿verdad?, cuando la familia ha creído. Cuando los padres han creído, sus hijos nacen, ¿verdad?, en santidad. Porque los padres ya rompieron el lazo con el pecado original, con el bautismo, y si viven fielmente y procrean, sus hijos nacen en santidad. Pero también nacen en pecado una gran mayoría, ¿verdad? Todos nacemos en pecado normalmente si nuestros padres están un poco lejos, y el bautismo nos restaura completamente. ¿Quién puede bautizar? En la Iglesia Católica bautizan 3 personas. Pueden bautizar los obispos, los sacerdotes y los diáconos, pero también, por causa de la urgencia y necesidad de la Iglesia, es probable que también sea necesario que bautice también un cristiano que sea preparado, ¿verdad?, o que sea consciente de lo que está dando. Entonces se le pide a un cristiano que pueda, ¿cómo se puede decir?, ejecutar el bautismo en momentos de angustia o momentos de peligro, de muerte. En momentos de peligro de muerte, cualquier cristiano que conozca el rito, que simplemente son 2 simples pasos, ¿verdad?, es bautizar con agua y diciendo la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo único que hay que hacer, ¿verdad? Echar el agua y decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se le dice el nombre, ¿verdad? Yo te bautizo, Juan, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el bautismo
y ese es el rito mínimo, el rito mínimo. Lo que pasa es que la iglesia ha querido decorar, ampliar, ¿verdad?, la solemnidad del bautismo, reconociendo que no es cualquier cosa la que se recibe, sino que es un gran don de parte de Dios, por lo cual hay todo un rito que decora con la palabra, con la predicación, con la preparación previa al rito, ¿verdad?, lo que es el sacramento. Pero en generalidad lo mínimo es agua y la fórmula, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con algunos que dicen que Jesucristo, que debe bautizarse solamente en el nombre del Señor Jesús? Bueno, Jesucristo dio una orden y nosotros cumplimos con la orden. La manera como lo hayan interpretado después o lo hayan expresado después los apóstoles, eso puede ser una forma de simplemente de simplificar las cosas. Yo podría decir, por ejemplo, voy a ir a representar a mi familia. También puedo decir, voy a ir a representar a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi prima, a mi tío. Es decir, con familia puedo sintetizar lo que estoy diciendo a mencionarlos a todos. Entonces, cuando yo bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cristianos, pues, en la vida práctica, pueden decir que están haciendo el bautismo en el nombre del Señor Jesús, porque Él es quien nos mandó a hacer el bautismo. No están diciendo, no están asumiendo ni diciendo de que la fórmula que dicen al bautizar sea yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. No. Dicen que bautizan en el nombre del Señor Jesús porque nos pide eso. Pero evidentemente la fórmula con la cual se bautiza, y siempre se ha bautizado a lo largo de 2000 años, ha sido yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se deben mencionar a los tres porque los tres son los que actúan, no solamente Cristo, actúan los tres en el momento del sacramento del bautismo. Entonces, con esa aclaración, nos quedamos aquí. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Que pasen. Nos vemos, Lick. Un placer. Un placer. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Feliz tarde, Lick. Igualmente.